Entonces, vamos a terminar con economía ecologista, como les decía, y vamos a ver si empezamos a trabajar los sectores de la economía, y con eso, como ustedes saben, vamos terminando ya este recorrido por la unidad 2, que va a coincidir con las fechas que tenemos que rendir el examen. Así que bueno, vamos con la primera parte, y después si ustedes van teniendo algunas dudas o cuestiones, me van diciendo. Vamos con, a ver, este PowerPoint. Acá yo le puse parte 2 para que quede claro que la parte 1 es lo que vimos el otro día. Se los comparto después en el Classroom como parte 2. Entonces, bueno, retomando un poquito lo que veíamos el otro día, y también para quienes no estuvieron, estamos viendo como algo novedoso dentro de la economía política, que así como la semana pasada vimos economía feminista, y bueno, y todas las cuestiones que por ahí estaban ocultas, invisibilizadas, no solo para los economistas y para la gente que estudia específicamente estas cuestiones, sino en la vida cotidiana nuestra de cada día. Nosotros, por ahí, bueno, muchas mujeres empezamos a poner de manifiesto hace varios años ya muchas cuestiones que vienen afectando al colectivo feminista, y entre ellas, bueno, aparece la economía, aparecen como ejes temáticos esenciales del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos el otro día? Bueno, estas cuestiones que analizamos en la economía feminista, que ahora más abajo lo vamos a ver, y qué relaciones tienen con la economía ecologista, también se ven con esta nueva rama, digamos, que se llama economía ecologista, y que analiza otras cosas que antes por ahí, ya les digo, ahora cuando sigamos este recorrido van a ver que tiene que ver con todas las cosas que nos pasan día a día, con el río Paraná, con la bajante actual, con un montón de cuestiones que ponen en crisis el ecosistema más cercano que tenemos nosotros, los humedales. Bueno, muchos y muchas de ustedes dirán, bueno, pero nosotros ya sabemos de eso porque vamos a las marchas, o porque tenemos amigos que van a las marchas, o estamos sabiendo qué es lo que pasa con el río y esta dicotomía, si el río es un río o si es una hidrovía. Yo les cuento del río porque, bueno, yo soy de andar por el río, de kayakear, y bueno, y hay todo como hay un montón de gente que realmente está comprometida con la causa de la ecología. En general, los kayakistas somos muy cuidadosos del ecosistema, pero bueno, por ahí hay muchas personas que todavía no se dan cuenta, o que yo lo del río y puede ser cualquier otra cosa que esté cerca nuestro. Acá en Rosario tenemos el río y está bueno traerlo a colación, ¿sí? Pero bueno, en la clase de hoy vamos a abordar estos ejes temáticos: la crisis ambiental en nuestro continente, específicamente en Latinoamérica. También vamos a ver la economía ambiental y la mensurabilidad, o sea, cómo se mide, y los vínculos de la economía ecologista con la economía feminista, como yo les decía al principio, y también de la economía ecologista con la ecología política, ¿sí? Para eso yo les voy a dejar más adelante una fichita que escribió un profesor de la cátedra que se llama Leonardo Kaufman, y la ficha está titulada Introducción a la economía ecológica, ¿sí? Eso va a ser lo único que ustedes tengan que leer. Es una ficha relativamente corta y muy interesante, así que es de fácil lectura. Y bueno, también les compartiré estas filminas que estamos viendo en estas clases, ¿sí? Bueno, yo les hablaba de Rosario, ¿no? Y de algunas problemáticas que tenemos en cuanto a la ecología, que están acá cerca, al alcance de nuestra mano. Pero si nos ponemos a pensar un poquito más en macro, simplemente a nivel latinoamericano, podemos ver que, bueno, los autores refieren que América Latina es la región más desigual de la Tierra. Nosotros en clases posteriores, más adelante, vamos a ver, por ejemplo, un concepto que se llama acumulación originaria, y vamos a volver a Marx, y vamos a ver un análisis que hace él cuando habla de acumulación originaria, de cómo fueron, ¿se acuerdan cuando hablábamos de el oro y la plata, que decían los mercantilistas, que servían para la riqueza de un país? Bueno, ¿qué pasaba en Argentina cuando venían
los colonizadores, en Argentina no, perdón, en América cuando venían los colonizadores y sacaban, ¿qué cosas sacaban de acá? Oro y plata, descubrieron un nuevo lugar de donde sacar esas cosas. Y después, bueno, toda esa disputa que había en el mar, en el tránsito desde acá hasta allá, los piratas que eran de países más evolucionados como Inglaterra, que robaban esa riqueza, pero bueno, había todo como una disputa de esa riqueza, que era una riqueza natural y autóctona de nuestro continente, ¿sí? De América Latina. ¿Qué pasa? Ese análisis lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo vamos a ver también vinculado con otras cosas que vimos en la unidad 1, que tienen que ver con la desposesión de las personas de los medios de producción, ¿se acuerdan? Bueno, no sé, vamos a poder retrotraernos al principio de la película El joven Marx, que tal vez ustedes ya la vieron porque yo se las dejé, al comienzo, donde muestra una escena muy violenta donde los campesinos son reprimidos y están juntando leña. Bueno, todas esas cosas hacen a pensar que, bueno, que América Latina es una región, es como una parte del planeta que fue muy rica y que fue devastada, ¿sí? Entonces, bueno, a la vez, en general, muchos países de esta región nos convertimos, ¿cómo fue conocida Argentina popularmente en otra época? Como el granero del mundo. ¿Qué quería decir eso? Que éramos los que exportábamos lo que se producía acá como materia prima a otros países del mundo que elaboraban manufacturas. ¿Y después qué pasaba? Nos mandaban las manufacturas acá. Bueno, todo eso tiene que ver con la naturaleza, chicos. No, por ahí no lo vemos, nosotros hablamos en términos mucho más abstractos y creemos que no estamos implicados, ni las personas, ni la naturaleza. Vieron que yo siempre insisto con que cuando analizamos la economía tenemos que ver las relaciones sociales de producción y tenemos que ver las personas que están por detrás, siempre. Y ustedes ya se cansan de escucharme decir eso, pero bueno, eso tiene un sentido y el sentido es justamente ese, es ver que además de las personas, este colectivo de personas que hablábamos en general como población, por ejemplo, podemos bajar a personas, hombres y mujeres. Y ahí vimos el otro día, cuando analizamos la economía feminista, que no tenemos el mismo tratamiento de los hombres que las mujeres en este mundo, ¿no? Y que hay una brecha salarial y que los salarios son inferiores y hay un montón de cosas que corregir y que no estaban visibilizadas hasta ahora. Acá lo mismo, o sea, todo el tiempo, fíjense, cuando hablamos de los fisiócratas, ¿qué decimos? Y el recurso natural, tierra, contamos con ese recurso como si fuera infinito, como que está a mano, lo tenemos y bueno, listo, ya está. Y bueno, un poco lo que hace este estudio, los científicos que se ponen a estudiar a la economía ecologista, es poner de relieve todas estas cosas, ¿sí? Y el sufrimiento que la tierra tiene por la influencia del hombre específicamente sobre ella, ¿sí? Entonces, bueno, lo que plantean estos autores es que en nuestra región, a partir del hecho de tener una conciencia viva de la inequidad política y económica mundial y del consecuente saqueo de los recursos naturales de nuestra región, como yo les refería recién, ha construido su propia versión del pensamiento ambientalista. Y ahí surge como esto, el pensamiento ambientalista. Entonces, el pensamiento ambientalista lo que va a hacer es ir en contra de la degradación ambiental. Un poco lo que yo les ponía en ejemplo al principio de esta clase, ¿sí? O sea, en general, cuando nosotros hablamos de todo lo anterior que yo les venía diciendo, estamos pensando en distintos modos de producción que se dieron y principalmente en el modo de producción capitalista que es muy devastador del ecosistema, del planeta, de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, bueno, hay un autor que se llama Pengue, que lo vamos a ver también en la fuente de la ficha que les voy a dar, que dice que esta degradación ambiental dependía fundamentalmente de un modelo de desarrollo y que las formas y grados del deterioro ambiental estaban relacionados con la distribución desigual del ingreso y con las formas de pobreza. Fíjense que todos estos temas, si ustedes se ponen a verlo infinito, ya los vimos en distintas partes de la materia, hasta ahora. No son cosas que vamos a ver. También yo les hablé de algunas que vamos a ver, porque por ahí a veces para poner ejemplos está bueno bajar a cosas concretas, entonces yo les hablaba de
cuestiones de la economía internacional y también de la economía argentina recién, ¿no? Bueno, entonces, bueno, partiendo de esta crisis ambiental que hay en Latinoamérica, hay lo que van a encontrar también en la ficha es una serie de autores, esto es interesante, a título un poco más informativo, digamos, pero todos estos nombres que ven acá, y probablemente conozcan varios de ellos, son autores latinoamericanos que hacían reflexiones acerca de esto, del derecho ambiental, de la naturaleza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, José Martí decía, no hay batalla entre civilización y barbarie. Esta frase era de Sarmiento, ¿se acuerdan? Civilización y barbarie. Bueno, él dice, no, la batalla no es por ahí, sino que la batalla es entre la falsa erudición y la naturaleza. O sea, los que creen que la ciencia o que ciertas ciencias son más preponderantes que la naturaleza. Mariatti, que es un ideólogo marxista, por su parte reivindicaba la economía indígena, ¿sí? Y también la organización colectivista de la sociedad incaica. Paulo Freire, probablemente lo conozcan, es un autor brasilero muy conocido en pedagogía, en educación, y, y bueno, él escribió La pedagogía de la liberación, entre otras obras, que, que fue precursora de la pedagogía de la tierra y de la ecopedagogía. Hoy, pedagogía de la tierra y ecopedagogía son líneas que siguen Leonardo Boff y Moacir Gadotti, ¿sí? Después, estos autores que vienen después, que están acá, yo se los puse, Niccolò Ligo, Osvaldo Zunkel y Jorge Morello, fíjense, ellos, a partir de un documento publicado por la CEPAL en 1990, llamado Nuestra propia agenda sobre el desarrollo y medio ambiente, ponen la mirada desde Latinoamérica en la preocupación ambiental. De la CEPAL vamos a hablar más adelante también, ¿sí? Porque también es un organismo que se dedica justamente a analizar cuestiones relacionadas con el desarrollo de América Latina, ¿sí? Pero lo vamos a ver en la unidad 3. Y Eduardo Galeano, que debe ser el más conocido por ustedes, uruguayo, escribió un libro que cuando yo estudié economía política en la Facultad de Derecho, como ustedes, hace muchos años, ya ni me acuerdo cuándo fue eso, estaba dentro de la bibliografía que nosotros leíamos. Yo el primer libro de Galeano que leí fue Las venas abiertas de América Latina. El primer libro de Galeano que leí como material en la facultad, sí, todos tenemos un libro de Galeano en nuestras bibliotecas, pero en la facultad por primera vez me dieron a Galeano en esta materia. Nosotros ya no lo utilizamos como un material obligatorio de lectura, pero si quieren se los puedo compartir para que lo tengan como material bibliográfico de consulta alternativa, ¿sí? Optativa. Bueno, él lo que plantea en Las venas abiertas de América Latina es el saqueo que sufrió Latinoamérica en la época colonial, lo que yo les hablaba al principio, ¿sí? Y habla de acumulación originaria, por ahí cuando hablamos de eso, por eso les digo, por ahí nosotros en aquel momento, más nosotros, los profes, mis compañeros de cátedra más grandes, digamos, usaban este texto y todavía no hablábamos de economía ecologista, fíjense, pero nosotros lo usábamos para hablar de la acumulación originaria. ¿Y qué implicaba la acumulación originaria? Implicaba ver la economía y las relaciones sociales de producción desde otro lugar, ¿sí? Así que bueno, por eso también me pareció interesante que en la ficha de profesor Leonardo Kaufmann apareciera Eduardo Galeano, y bueno, y yo les hago este comentario que no es muy importante, pero sí por ahí es así anecdótico, de que es un material que nosotros en la cátedra ya lo teníamos hace más de 20 años, ¿sí? Cuando yo cursaba esta materia. A ver. Dice Marianela que leyó el de Galeano y está buenísimo. Sí, bueno, yo después lo voy a buscar, porque lo debo tener por ahí. Se lo voy a compartir. Tal vez, no específicamente para vincularlo con esta clase, pero sí cuando hablemos de acumulación originaria, por ahí podemos hablar nuevamente de las venas abiertas de América Latina. Está interesante, porque habla mucho de cómo se destruyó justamente
esta parte del planeta, ¿sí? ¿Y por qué? Como consecuencia del surgimiento del capitalismo. O sea que ustedes van a poder relacionar en la unidad 3 algo que ya vimos en la unidad 1. Por eso yo siempre, como también les insisto, que todo lo que nosotros estamos viendo acá en la materia, fíjense, estamos en la 2, que es la parte más técnica de todas de las que van a ver, y sin embargo, desde cualquier lugar que nos paramos en nuestra materia, podemos hacer relación con cualquier cosa que vinimos viendo o que vamos a ver, ¿sí? Y bueno, lo interesante y lo que nos interesa a nosotros desde la cátedra es que ustedes, al llegar al final del recorrido por esta materia, puedan hacer este tipo de relaciones, ¿sí? Es lo más importante, para eso nos sirve la materia, más que aprender conceptos y cosas de memoria. Entonces, bueno, también hay un planteo sobre los conflictos socioambientales, las protestas sociales, el ecologismo popular y la revolución, ¿sí? Son todos temas que para nosotros actualmente son re vigentes, ¿sí? Porque tiene que ver con movimientos de lucha, tiene que ver con gente que está padeciendo algo y que entonces sale a reclamar y a través de ese reclamo también a visibilizar cuestiones que están ocultas y también, bueno, a proteger recursos que están vulnerados, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esta crisis ambiental que venimos hablando, que hay no solo en nuestro país, sino a nivel de toda Latinoamérica, empiezan a surgir conflictos socioambientales, ¿sí? Yo les hablaba del humedal acá en Rosario porque es algo que nos afecta directamente. Si no lo vemos es porque estamos mirando para el otro lado, pero existe, es de acá. Después, si ustedes son de localidades cercanas a Rosario, que los que vivimos acá en Rosario por ahí no lo vemos tan claro. Porque estamos en una ciudad, es grande, estamos un poco lejos del campo, pero si lo pensamos bien, fíjense, estamos re cerca del campo. Ya lo vamos a ver en alguna de las filminas que tengo acá. Y si ustedes viven, yo sé que hay muchas personas acá que viven en localidades cercanas a Rosario. ¿Cuál es el problema con el derecho ambiental o esto? ¿Qué conflicto socioambiental se ve en los pueblos? Alguien que me diga. Profe, Sí, Sofi. sí, yo soy de una ciudad, va acá cerquita de Rosario, ahora en este momento estoy en Rosario, pero soy de Cañada de Gómez y Sí, tenemos problemas generalmente con los agrotóxicos, los pesticidas, contaminación del agua, el aire, perfecto. generalmente cuando fumigan y toda la época de cosecha es terrible. Perfecto. Bueno, un poco esa era la respuesta que yo buscaba con esta pregunta. Tal cual, Sofi. Gracias. También te quería comentar acerca de un libro que yo leí, Sí, más allá de la corriente religiosa, que es el Laudato Si, del Papa Francisco. Trata sobre todo esto, es muy interesante. No sé si lo leyó usted, pero no, lo no, quería no lo comentar leí. porque trata sobre todo esto y está muy bueno. Bueno, mira, ya que vos trajiste a colación algo de índole religiosa, yo ahora me vino a la mente algo No, que también. de todos modos no tiene bajada religiosa, pero es Mm, sobre todo una encíclica de, bueno, los problemas económicos, cómo afectan a lo social, a la contaminación ambiental y demás. sí, está muy bueno. Todo lo que contribuya a poder poner a la vista, ¿no? Visibilizar este tipo de problemas y todo lo que haga que nosotros podamos reflexionar, no importa de dónde venga, lo importante es que nos sirva a nosotros para poder reflexionar, para poder ver, para tener una visión nueva, para abrir la mente, ¿no? Ahí con lo que vos dijiste, se me ocurrió también algo que tiene que ver, y por ahí lo vamos a ver cruzado con lo que veamos en la clase de hoy, que es una oportunidad en la que vieron que yo fui a Córdoba y me quebré la pata este año, bueno, yo siempre voy a Córdoba y siempre ando dando vueltas ahí por las montañitas, qué sé yo, bueno, hace muchos años, como 15 años atrás, fui a un hostel en Villa General Belgrano y conocí dos comunidades indígenas, ¿sí? Había dos caciques de comunidades indígenas de dos lugares diferentes de Argentina. Unos eran de Salta, creo, y los otros eran de la Patagonia. Y estaban reunidos ahí justamente para hablar de estos problemas. Fíjense que yo les estoy hablando de hace 15 años atrás, y nosotros hace 15 años todavía no teníamos este material para compartir con ustedes desde la cátedra, ¿sí? O sea, son cosas que ya las veíamos, así como vos por ahí también lo pudiste leer en ese documento del Papa. Bueno, acá yo vi dos caciques de dos
colectivos de pueblos originarios diferentes, reunidos en un lugar neutral, que nos invitaron a hacer como un ritual de la Pachamama, y ellos estaban reunidos ahí justamente para hablar de todas estas cosas. Sofía habló porque yo preguntaba qué es lo que nos afecta a nosotros desde lo ambiental, a quienes vivimos acá en la Pampa Húmeda, en este sector del país, en Argentina, así yendo bien a lo concreto, a nosotros, los santafesinos, lo que más nos afecta, además de que surja una ley de humedales que proteja nuestro río y qué sé yo, es también esto de las fumigaciones, ¿sí? Hay un movimiento que se llama Pueblo Fumigado, yo no lo puse en la filmina, pero lo tendría que haber puesto, ¿sí? Y bueno, y hay algunas ciudades muy afectadas, creo que todas las ciudades, en mayor o menor medida, que están rodeadas de pueblos que tienen plantaciones de soja puntualmente, que es la que más agroquímicos recibe para subsistir, digamos, para crecer y para poder servir como recurso para las personas que trabajan en el campo, provocan serias afecciones en la vida de las personas, ¿sí? No sé, niños que nacen con malformaciones. Bueno, en San Lorenzo, por ejemplo, no sé si hay alguien de San Lorenzo acá, pero es un flagelo terrible. Y bueno, y ahí Sofía hablaba de Cañada, y bueno, creo que todas las ciudades que están rodeadas de campos, más rodeadas que Rosario, que también está rodeada, pero al ser una urbe más grande, por ahí los rosarinos no lo vemos. Pero bueno, es muy importante. En aquella ocasión que yo les hablaba de los caciques reunidos, también ellos planteaban otro problema, que por ahí nosotros no lo vemos porque estamos lejos de esa parte del país, que son el problema de las minerías, ¿sí? Eso también es otro problema que existe, que es extractivo, que para hacer esas extracciones se utiliza mucho recurso de agua potable, que después se pierde, y bueno, y hay millones de cosas que podríamos estar agregando acá como problemas, conflictos socioambientales, ¿sí? Es innumerable la cantidad de ítems que podemos tocar cuando hablamos de esto. Así que, bueno, esto daría para largos e interminables debates. Así que bueno, a partir de estos conflictos socioambientales, entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a ver que hay problemas y no se quedan más callados. Entonces salen a hacer protestas sociales y surge el ecologismo popular. Y yo puse revolución, pero una revolución de esta índole, ¿no? Más de poner en vista de los demás cuáles son los problemas económicos que nos afectan, los problemas ecológicos que nos afectan en la vida cotidiana y a la economía también, ¿sí? Entonces, bueno, como yo les decía, esta anécdota que yo les contaba de los pueblos originarios, bueno, ellos son un sector muy afectado, uno de los sectores más afectados por estos conflictos socioambientales, ¿sí? Ya desde el principio, desde el momento en que se les robó las tierras, hasta ahora, bueno, con el tema de la megaminería y todo eso, la verdad que son comunidades que sufren un montón. Y los que viven cerca nuestro, bueno, sufren lo mismo que explicaba Sofi recién, ¿no? Entonces, bueno, a través de las protestas sociales surgen movimientos como el ecologismo popular o el ecologismo de los pobres. Y ahí sí nos podemos ir un poco más de Argentina hacia otras regiones de Latinoamérica, y podemos ver movimientos populares como las mujeres zapatistas en defensa del maíz. Ese movimiento surgió en México, y también el movimiento de los sin tierra o seringueiros de Brasil, ¿sí? Bueno, todos estos movimientos que ya llevan unos cuantos años de lucha y de empoderamiento así en cada uno de los sectores, donde es como que en cada sector hay una problemática relacionada con el ambiente y con las poblaciones que habitan ese medio ambiente. Y entonces, bueno, estos movimientos lo que vienen a hacer es proteger a la naturaleza, pero no solamente a la naturaleza, sino, bueno, a la naturaleza como un lugar donde vivimos y como un lugar donde nos desarrollamos, ¿sí? Por eso yo decía que a veces en grandes urbes como esta no se ve el entorno, hay como una ceguera. Tal vez ustedes le pueden preguntar a cualquier persona que no que estudia, sino que hace su tarea cotidiana, qué sé yo, alguien que trabaja en un negocio y probablemente no ve lo de las fumigaciones o lo del río.
¿Y cuándo se empezó a ver el problema del río en Rosario? Alguien que me diga cuándo se empezó a ver. ¿Nadie me va a decir? Cuando se empezaron a desprender así los pedazos de tierra, se empezaron Bueno, a caer. eso salió en la tele, ¿cierto? Sí, yo porque, bueno, aunque no soy de acá, eso lo veía. Bueno, ¿y no viste otra cosa re importante que todo el mundo veía hace poco? Fíjate, pensá en las islas y en Rosario. A lo del humo. Sí. Bueno, lo del humo es una práctica que, o sea, lo de la quema indiscriminada es una práctica que venían haciendo antes. Se ve que lo hacían como con más precaución, digamos. Entonces no se notaba, pero en estos últimos años fue terrible lo del humo y era provocado. Entonces, por ahí esto de los desmoronamientos tiene que ver con la bajante. Y después si nos ponemos a analizar todo lo que es los recursos hídricos, también podemos pensar que, o sea, la dinámica del río se vio muy afectada con esta bajante, pero también muchas veces estas dinámicas de los ríos se ven cooptadas por la presencia del hombre. ¿Qué hace el hombre con los ríos? En el río Paraná, más arriba, por ejemplo, ¿qué hay? Represas, ¿sí? Y esas represas que hacen controlar también los ritmos en los cuales sube o baja el agua. Bueno, todo eso afecta al normal funcionamiento de la naturaleza. Y entonces estos movimientos surgen para protegerla, ¿sí? O sea, lo que plantean estos movimientos, y ustedes, nosotros lo podemos ver en algo re chiquitito. Yo creo, también les voy a decir algo de Rosario. Yo creo que en la pandemia mucha gente conoció las islas, porque antes no se veían. Nosotros íbamos de antes, pero hay un montón de gente que las descubrió ahora. ¿Y qué pasa? Empezó a ir un montón de gente que no iba a la isla antes. ¿Qué empezamos a ver los que íbamos siempre? Que la gente que no iba antes llevaba residuos o producía residuos en los paradores de acá enfrente y los dejaba tirados ahí. O buscaba un tacho de basura. ¿Cuál es la premisa en el río? Que vos la basura que produciste la llevas de vuelta a Rosario. ¿Por qué? Porque las personas que viven allá no tienen dónde desechar la basura. Nosotros vivimos en una ciudad y tenemos dónde hacerlo. Bueno, todas esas son conductas re chiquititas que si cada uno las implementa, lo mismo que ir caminando por la calle. Uno no va caminando por la calle y tira un papelito. Pero a lo mejor en otra época sí pasaba eso. La gente tiraba un papelito a la calle. Abría un paquete de galletitas, comía las galletitas, pum, tiraba el papel a la calle. Eso pasaba todo el tiempo. Entonces también tiene que ver con esto, con que estos grupos, bueno, comienzan a proteger a la naturaleza y empiezan a bajar como una nueva mirada respecto de cómo interrelacionar con ellas, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es importante. Bueno, ahora vamos a hablar de los flujos internacionales y la división internacional del trabajo con perspectiva ambiental, ¿sí? Al analizar los flujos internacionales y la división internacional del trabajo desde esta perspectiva, surge un término que es el término de intercambio ecológicamente desigual, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes. Los países centrales, los más evolucionados, transfieren sus pasivos ambientales a regiones periféricas, ¿sí? Dejando fuera de sus fronteras las actividades contaminantes. Esto es re interesante porque a veces no lo tenemos en cuenta, pero esto quiere decir que al existir la globalización y al existir la posibilidad de que de cada país pueda decidir dónde realizar su proceso productivo, bueno, también pueden elegir que todo aquello que sea demasiado contaminante, toda aquella actividad productiva que sea muy contaminante, dejan de realizarla en su país y buscan otro lugar donde hacerlo. Y también hay lugares donde países directamente van a desechar residuos, ¿sí? Entonces, bueno, esto también es como otra desigualdad terrible que se da a partir de la globalización y a partir de esta posibilidad que tienen países más evolucionados con respecto a otros, ¿no? Fíjense, dice, desarrollos más recientes de la economía ecológica hablan de exportación de contaminación por parte de las potencias hegemónicas al trasladar sus industrias contaminantes
fronteras fuera de su economía. Eso dice Penck, que es un poco lo que yo les decía recién, ¿no? Capítulo aparte merecen el tema de los desechos, que muchas veces son arrojados por ahí. Yo me acuerdo que en Derecho Internacional Público había un caso que analizábamos, un fallo, que no viene el caso que se los cuente entero ahora, pero sí tenía que ver con que uno de estos países, y en el medio del mar, en un lugar donde había corales, depositaban todos los depósitos, todos los residuos, ¿sí? Bueno, entonces, un poco sobre eso tiene que ver esto que hablábamos. Ahora pasamos a economía ambiental y mensurabilidad, ¿sí? Bueno, sabemos por todo lo que venimos diciendo, y bueno, que el paso del hombre por este planeta lo único que hace es, bueno, no, hará otras cosas, pero algo que hace sí o sí es generar daños muy graves, ¿sí?, sobre el planeta. Entonces, ¿qué se plantean los economistas que siguen esta línea ecologista? Se plantean si hay que medir esos daños o no. Pero bueno, también los otros economistas, los que no son ecologistas, también se plantean esta medición. Entonces, bueno, hay ahí como una disputa. Hay que mostrar o mensurar esos daños como costos externos, dicen. Entonces, se otorga a la naturaleza y al bienestar un valor como contrapartida de esos costos. Bueno, esto sería como una visión medio neoclásica, si la pensamos bien. Acá no hay una visión específicamente sobre la naturaleza o el medio ambiente, sino, bueno, medio como decir, bueno, hay daños, listo, ¿cuánto valen esos daños? Como mensurando, ¿no? Entonces, se intentó establecer, fíjense que otra vez lo mismo, es como medio individualista, derechos de propiedad privada y valores económicos a los bienes y servicios ambientales. Entonces, la naturaleza libre y los bienes comunes, como el agua, el petróleo, se han ido privatizando, ¿sí? Es como que el sistema capitalista lo que ha hecho históricamente, desde su comienzo, fue ir como tomando los recursos naturales y atravesándolos con el derecho de la propiedad, les fue otorgando valor, ¿sí? Ese valor a esos bienes o servicios que nos proporciona directamente el medio ambiente a nosotros, hizo que todas esas cuestiones naturales de la tierra propia se privatizaran, ¿sí? Todo eso tiene que ver no con la corriente que estamos analizando, sino, bueno, justamente con la hegemónica. Todo lo que veníamos viendo hasta ahora era algo contrahegemónico, ¿sí? O sea, las luchas de los pueblos, los movimientos ecologistas. Bueno, acá lo que estamos hablando es cómo el hombre históricamente se fue apropiando de la tierra, de los recursos, y para darles un nombre y un valor, lo que fue haciendo es apropiándoselo, ¿sí? A través de leyes que son, por ejemplo, la de propiedad privada. Entonces, bueno, la política global hegemónica que predica por un lado el desarrollo sostenible, a contrario de su prédica, ha generado un proceso de mercantilización de la naturaleza y sobreeconomización del mundo, ¿sí? Lo único que hace es tomar un bien de la naturaleza, darle un valor y se lo apropia, ¿sí? Y una vez que le da el valor, se apropia de ese bien, le da un valor, ¿qué hace? ¿A dónde lo lleva? Si estamos parados desde la visión neoclásica, ¿a dónde lo lleva? ¿Cuál es el mejor lugar para los neoclásicos, desde el punto de vista económico, donde se resuelve todo? Bueno, lo lleva al mercado, ¿sí? O sea, en el mercado, o sea, les otorga, lo toma de la naturaleza, se lo apropia y lo lleva al mercado, ¿sí? ¿Y qué hace? Los intercambia por otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, acá no se tiene en cuenta un método de valoración real de los recursos ambientales, se minimiza cualquier tipo de daño ambiental. Y eso también se puede ver si ustedes analizan algunos códigos o algunas leyes con perspectiva de así ecologista y ambiental, que muchas veces hablan de un índice. Y con esto me puedo referir a, bueno, lo que hablábamos hace un ratito de la fumigación de los pueblos, porque fíjense que han surgido legislaciones que han prohibido fumigar a una distancia determinada de los centros, de los ejidos urbanos,
sean pueblos, ciudades, comunas, ¿sí? ¿Eso para qué? Para evitar este daño que planteaba Sofía hace un rato, que sufren las personas que viven en localidades cercanas a lugares donde se realiza esa actividad económica sobre la naturaleza, ¿sí? Que tienen que ver con las fumigaciones, el veneno, la contaminación que eso provoca, ¿sí? Por otro lado, bueno, todo lo demás que veníamos hablando, ¿sí? Todo eso son daños y hay muchas legislaciones, yo me refiero a cartas magnas de otros países también, no simplemente leyes de fondo o leyes menores, digamos, sino constituciones nacionales, que al hablar de ecología hablan de como un índice que dice, por ejemplo, bueno, por ejemplo, es permitido este grado de contaminación. Y ahí podemos hablar de los diques que están rodeados por ciudades grandes como, bueno, los de Córdoba, de los ríos como el nuestro, que sabemos que está contaminado, del mar, de todos los recursos hídricos, que son los primeros que se me ocurren para esta reflexión, pero además de lo que justamente los residuos que, por ejemplo, y hay un par acá en el cordón industrial, hay un par de industrias, valga la redundancia, que, que desechan residuos químicos al río Paraná, ¿sí? Y entonces, bueno, desechan cualquier cosa, supuestamente hay controles, y esos controles dicen, bueno, tienen que producir desechos que no superen tal índice de contaminación. Al decir que hay un índice de contaminación, estamos aceptando que hay un índice por inferior de determinada línea, por debajo de determinada línea, que es aceptable, y entonces, ¿qué estamos haciendo? Y de algún modo estábamos aceptando la contaminación. Todo eso tiene que ver con una visión muy mercantilista, digamos, no mercantilista, como muy capitalista de la cuestión, ¿sí? Y deja de lado el real daño que le estamos provocando al planeta, ¿sí? El daño concreto que estamos provocando al medio ambiente. Bueno, acá vamos a relacionar a la economía ecológica con algo que ya vimos, que son las cuentas nacionales. Ustedes dirán, bueno, ¿qué relación tienen? Tienen relación, todo tiene relación, porque las cuentas nacionales, como hablábamos hace un ratito también de las leyes, lo que hacen es medir cuestiones, ¿sí? Y bueno, acá entonces lo que vamos a ver es que en la contabilidad macroeconómica no se incluyen los servicios ambientales que nos presta la naturaleza, ¿sí? Como veíamos el otro día en economía feminista, que tampoco se incluye el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, bueno, acá tampoco se incluyen los servicios que nos presta la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, la absorción gratuita de contaminantes, que yo les hablaba recién, la capacidad de proporcionarnos agua, energía, elementos y compuestos químicos, ¿sí? Hay una asimetría en la forma de tratar la depreciación del capital y el desgaste. Esto cuando vimos cuentas nacionales lo veíamos como amortización o depreciación, ¿se acuerdan de esa categoría? Bueno, esta depreciación de capital o desgaste de los recursos naturales no es tenida en cuenta, como si fuesen infinitos. Tratamos a los recursos naturales como si nunca fueran a dejar de existir, ¿sí? Entonces no aplicamos depreciación, no importa, se perdieron millones de litros de agua, no importa, se perdió una montaña, se pierde en la pampa húmeda, lo que se pierde es mucha tierra rica, ¿sí? Porque se sobresiembra y bueno, y se pierde. Bueno, todo eso, esa depreciación, no figura en ningún lado, no hay una cuenta que lo contemple, ¿eh? Tampoco hay amortizaciones para compensarlo. Esa es la relación, ¿eh? Acá está invisibilizado, fíjense, desde el punto de vista de las cuentas nacionales, no se ve. Existe una convención contable basada en una curiosa visión de la naturaleza como una fuente inagotable, lo que yo les decía, como que siempre va a haber recursos naturales, que el gasto de recursos naturales es compensado con el descubrimiento de nuevas reservas. Bueno, acá este río se acabó, descubrimos otro. Y esos aumentos de inventario tampoco son incluidos, es decir, que no se suman al Producto Bruto Interno, ¿sí? Esto forma parte, es re grave porque forma parte de esta invisibilización que estamos
que tenemos, de la cual hablábamos, ¿no? También así, siguiendo por la misma línea de la economía ecológica dentro del análisis de las cuentas que hacen las cuentas nacionales, la reparación o compensación por contaminación se incluye en gastos defensivos. Y esos gastos defensivos van a ser los gastos en los que incurren los consumidores o los estados, pero son gastos que, esos gastos defensivos no son gastos que van a ser para obtener nuevos bienes o servicios, sino que va a ser para corregir o evitar los males que causa la propia economía. ¿Sí? Y acá volvemos a hablar de lo mismo. O sea, vamos a estar hablando de un gasto que va a subir, va a aumentar ese gasto y se va a utilizar para subsanar errores cometidos por este tipo de malos manejos. ¿Sí? Por ejemplo, eliminar manchas de petróleo en las costas, o esto que nos afecta a nosotros más de cerca, que es el gasto que implica la cura del asma infantil provocada por la contaminación de los autos en las grandes urbes, o para remediar la intoxicación que surge a partir de las fumigaciones de soja. Esto es un poco lo que veníamos viendo desde el principio de la clase. Entonces, estos gastos se llaman gastos defensivos, ¿sí? Pero miren lo que dice acá, en las cuentas nacionales, curiosamente, estos gastos, los defensivos, se computan como una buena noticia para el crecimiento de un país. ¿Sí? Porque, o sea, es un gasto que este gasto sí se contempla dentro del Producto Bruto Interno. Bueno, después, yo ya les hice algunas introducciones de relación de la economía ecologista o ecológica con la economía feminista. Ahora vamos a ver algunos puntos en concreto. ¿Se acuerdan que cuando vimos economía feminista, lo que hablamos mucho bien al principio es de poner de relevancia el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, ¿sí? Ahí yo voy a hacer un paréntesis, les dejé unos videitos. El otro día me pidieron videos, ahí les dejé con la clase de economía feminista varios videos, ¿sí? De la distribución de la riqueza y también del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Así que véanlos y después me los comentan. Son cortitos. Acá, bueno, es importante, ¿sí? Porque, bueno, vieron que en algunos pasajes de esta reunión vimos algunas posiciones contrahegemónicas y algunas posiciones que son más hegemónicas, más del pensamiento neoclásico, que hacen, ocultan cuestiones que estamos tratando de poner de relevancia. ¿Qué pasa con la economía feminista y con la economía ecológica? Estas dos ramas lo que hacen es compartir una visión contrahegemónica. Ese es el primer punto en común que ambas tienen, ¿sí? Porque, ¿qué hacen? O sea, básicamente ponen de relieve cuestiones que a los grupos dominantes y neoliberales no les interesa mostrar, ni siquiera ver. No les interesa porque se contrapone con sus propios intereses capitalistas, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se hace es una historización de un montón de cosas que ya las vimos en la reunión de hoy, que ellos tratan de ocultar justamente. Entonces estos movimientos, estas ramas científicas que son contrahegemónicas, lo que van a hacer es apoyar y los movimientos que vimos antes, ¿no? Los movimientos que surgen a partir de los conflictos sociales y que se enarbolan como defensivos, tanto de el colectivo feminista en materia económica, o los pueblos o los grupos que protegen al ambiente, a la ecología, al lugar donde viven, ¿sí? Entonces, bueno, lo que ponen en el centro tanto la economía feminista como la economía ecologista es justamente el análisis de sostenibilidad de la vida, y corren a los mercados. Yo les decía cuál era la estrella para los neoclásicos del mercado. Ustedes ya lo sabían. No sé por qué nadie me lo quiso contestar, pero ustedes saben que ellos ponen en el medio de los mercados. Si llegamos a ver hoy, o tal vez en la clase próxima, los sectores, vamos a volver a hablar como los neoclásicos, ¿sí? Vamos a volver a poner todo en el centro del mercado. Pero acá no, porque justamente acá tanto la economía ecológica como la economía feminista lo que hacen es correr del centro
a los mercados, ¿sí? Y entonces enfocarse en otra cosa, poner el énfasis en la sostenibilidad de la vida y en visibilizar cuestiones que estaban ocultas, como los valores de las mediciones monetarias de la economía que la economía de mercado no toma en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, en 1970 el ecofeminismo integra las dos visiones, ¿sí? O sea, está economía ecológica, economía feminista y ecofeminismo. El ecofeminismo, ¿qué hace? Integra estas dos visiones como un todo y de hecho considera como causa de varios problemas sociales a la sobreexplotación de la naturaleza y su destrucción, por un lado, no a un rasgo propio del ser humano, sino del dominio patriarcal, ¿sí? O sea, por un lado, la sobreexplotación de la naturaleza, la destrucción de la naturaleza, y por otro lado, como consecuencia del patriarcado, también la sobreexplotación del colectivo femenino, ¿sí? De mujeres. Entonces son estas dos cuestiones, ¿sí? Se dan juntas. Las mujeres vulneradas por un sistema patriarcal que las deja en la casa trabajando sin remuneración como contraprestación, y por otro lado, una sobreexplotación desmesurada de la naturaleza y una destrucción abismal que no tiene correlación con una producción para satisfacer necesidades, sino que es más que nada como una sobreproducción también que regida por cánones capitalistas y también patriarcales. Bueno, volvemos acá en esta filmina a tocar algunos temas que ya enunciamos, como, bueno, como el trabajo doméstico de cuidados no remunerados, y poner de relieve, visibilizar este tipo de trabajos. Esto lo charlamos el otro día cuando vimos economía feminista en clase. Y bueno, sabemos que históricamente, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial y en diferentes sociedades, el trabajo, este tipo de trabajos domésticos, de cuidados, de personas que son o niños o adultos mayores o personas que tienen alguna capacidad diferente y requieren cuidados mayores, siempre ha recaído sobre las mujeres, en mayor parte. No es que los hombres no hagan nada, pero siempre en mayor parte ese tipo de trabajo ha recaído sobre las mujeres. Y bueno, estamos hablando siempre de sistemas sociales regidos por las normas del patriarcado, ¿sí? Entonces, bueno, a partir del surgimiento del feminismo, lo que se logra es poner de relevancia estas cuestiones, visibilizarlas y también politizar esta cuestión, ¿sí? Abrir nuevos debates. Porque esto de visibilizar y de poner de relevancia, ¿para qué nos sirve? Y nos sirve, como hicimos el otro día cuando hablábamos de economía feminista, para quedarnos charlando un rato largo después de clase, como hicimos el otro día, ¿no? Para poner en debate las cuestiones que están ahí y que por ahí no las veíamos, ¿sí? Y acá yo les quería, bueno, voy a traer otro paréntesis. Hace un tiempo me invitaron en 2 oportunidades a dar charlas sobre justamente economía feminista, no ecológica, pero sí feminista, en una institución educativa, en un terciario. Y bueno, la gente que en su mayoría cursaba esa carrera eran personas que hacían cuestiones relacionadas con trabajo social, y bueno, y eran personas más grandes, digamos, que los chicos que estudian en economía política en derecho. En su mayoría eran personas grandes, mujeres grandes. Y me llamó a mí mucho la atención en 2 oportunidades diferentes que estuve dando una charla ahí, que las mujeres con otra formación tal vez y de otras edades, no habían visto que estaban realizando este tipo de trabajo doméstico de cuidado no remunerado, no habían visto esto ellas mismas en su propia vida. O sea, es bastante interesante poder también llevar esto nosotros, que estamos en la universidad y que tenemos otro recorrido probablemente, que vemos estas cosas. Está bueno por ahí llevarlas a distintos lugares donde hay otras personas que, bueno, que recién empiezan a estudiar una carrera diferente o que hacen otras actividades. Por eso yo les decía, en el cotidiano, qué sé yo, charlar de estos temas con el
el kiosquero de enfrente, por ejemplo. ¿Sí? Está bueno para poder empezar a problematizar estas cuotas, estas cuestiones, ¿sí? Y abrir nuevos debates que permitan después generar nuevas políticas, como hablábamos el otro día, ¿no? A partir de eso, por ejemplo, el otro día las chicas me decían, sí, profe, a partir de la visibilización de los problemas que trae aparejado, digamos, la invisibilización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, surgieron políticas públicas bueno, además que son transferencias del Estado y que están reconociendo, por ejemplo, a las mujeres que se jubilan, reconocen si tuvieron uno o más hijos, reconocen si estuvieron cuidando personas con capacidades diferentes. Bueno, todos esos reconocimientos que vimos el otro día cuando vimos economía feminista y ciertas políticas públicas nuevas de transferencia del Estado. Y hablábamos también de algunas viejas, como la moratoria para las jubilaciones, bueno, todo lo que tiene que ver mucho con el sistema previsional, eso es como producto de estos nuevos debates que se abren. Y en esta materia, en economía ecológica, también se abren estos nuevos debates y nos proporcionan alternativas para poder ver nosotros cosas que están al lado nuestro y que a veces no las vemos, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros ya vimos el otro día, cuando vimos economía feminista, que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados no está incluido en el Producto Bruto Interno, ¿sí? Otra cosa que está totalmente por fuera de las cuentas nacionales. Lo que pensábamos es que si se incluyera esta categoría en el cálculo del PBI, el PBI, por cierto, aumentaría. Entonces, bueno, a raíz de la lucha feminista, surgen varios interrogantes, estos que yo les puse acá. ¿Qué salario se imputaría a la persona que realiza trabajo doméstico y de cuidado no remunerado? Es una pregunta. Otra pregunta, ¿qué pasaría si se incluye al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en el PBI? ¿Aportaría realmente una solución a la distribución desigual de este trabajo que interiormente, cada uno en sus casas realiza, cada una, sobre todo las mujeres? Bueno, al formularnos estos interrogantes encontramos una relación directa entre la economía ecológica, fíjense, y la economía feminista, ya que los servicios que la naturaleza nos presta, que son no remunerados, y esto volvemos arriba, ¿no? Tampoco se encuentran incluidos en el PBI. O sea, la naturaleza nos brinda un montón de recursos, todo el tiempo, solo que todavía nosotros no los estamos viendo. Así como no vemos el trabajo que en general realizamos las mujeres dentro de nuestras casas, de doméstico y de cuidados, y por el cual no recibimos ninguna remuneración, a cambio tampoco vemos los recursos que la naturaleza nos brinda, nos da, nos regala, nosotros no los vemos. Entonces, bueno, están ahí. Es como si estuvieran a nuestro servicio, ¿sí? Y como todavía el hombre de ciertos recursos no se apropió y no los convirtió en un bien para ser susceptibles de ser llevado al mercado, como hablábamos hace un rato, del petróleo o de algunos otros bienes naturales que se comercializan, ¿sí? Como el agua potable envasada y que se vende en el mercado, y un montón de productos que provienen de la naturaleza y que están convertidos en productos del mercado. Todos aquellos que no tienen eso y que no están como atravesados por el derecho de la propiedad y las normas que rigen nuestras sociedades, directamente quedan por fuera de la economía, ¿sí? Bueno, acá para seguir con el vínculo de la economía ecológica con la economía feminista, yo puse este parangón, ¿no? Por un lado, mujer madre, esta que hablábamos recién, ¿no? Aquella que realiza trabajos de cuidado, que trabaja en la casa, que no recibe dinero como contraprestación por ese tipo de trabajo, y la madre tierra, que como decíamos recién, nos regala un montón de recursos que surgen de ella, y que como no están mensurados económicamente a través de su conversión en productos, también nos regala y tampoco tienen
no se contemplan desde el punto de vista económico, ¿sí? Acá no nos hacemos todas las preguntas que nos hacíamos más arriba, porque obviamente, o sea, no le pagaríamos a la tierra un dinero y quedaría compensado. La compensación va por otro lado, ¿sí? La compensación va más por este otro lado, ¿no? Por los movimientos de lucha, por cuidar a la tierra, por preservar esos recursos, por no derrochar, ¿sí? Entonces, bueno, estos movimientos que luchan por la tierra y por la defensa de la naturaleza, en general, además, se da, fíjense algo que no es casual, que están compuestos por mujeres. Y a veces, muchas de esas veces, no solo compuestos mayoritariamente por grupos de mujeres, sino también dirigidos por ellas, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esta reflexión que hacíamos inicialmente, podemos ver otras tales como el movimiento, como la lucha del movimiento feminista, que por un lado, bueno, cuando vemos economía feminista, que vemos que el feminismo se opone a la sobreexplotación de la mujer por el sistema patriarcal, ¿sí? Pero a la vez la lucha ecológica da una batalla a la sobreexplotación de la naturaleza, ¿sí? Es como un movimiento de lucha para el cuidado, en un caso para el cuidado de las mujeres, para el cuidado nuestro y el cuidado entre nosotras, y en otro caso para el cuidado de nuestro planeta, del medio ambiente, del lugar donde vivimos, ¿sí? Que es nuestra casa, y que muchas veces no lo vemos. Lo pasamos por alto, como si fuese irrelevante. Bueno, otro dato así interesante es tener en cuenta que las mujeres son las principales perjudicadas por las catástrofes ambientales, ¿sí? Al estar encargadas del trabajo doméstico y al tener proporcionalmente mayor precariedad laboral, que esto lo vimos cuando analizamos la brecha salarial y cuando analizamos todos los ejes que tienen que ver con la segregación vertical, la segregación horizontal, y todos los elementos de esa brecha, vimos justamente eso, ¿no? Que en el colectivo femenino hay una mayor precariedad laboral y hay menos acceso a la seguridad social, porque hay mucho trabajo no registrado, y a medios para obtener un salario, ¿sí? La vulnerabilidad económica en general del colectivo femenino es mayor, y cuando hay problemas climáticos se ve profundizada más aún. ¿Alguien quiere hacer algún comentario hasta ahora que estoy hablando yo todo el tiempo? Por ahí se aburren. ¿Alguna reflexión sobre todo lo que venimos hablando? La verdad es que a mí nunca se me hubiese ocurrido relacionar todo esto de esta manera. Ahora me cerraron muchas cosas, la verdad. Y está bueno, ¿viste? Porque además parece, sino que todo el tiempo estamos hablando de cosas abstractas. Y ustedes vienen a estudiar economía política y dicen, uy, debe ser todas unas cosas abstractas. ¿Quién iba a hablar? ¿Milagro? Sí, profe, y ni hablar de las disidencias en estos temas tampoco. ¿A qué disidencias te referís? Al colectivo LGTBIQ. Ah, sí. A las personas que se autoperciben con sexualidades diferentes, a ellos te referís. Bueno, no, qué sé yo, para mí todo lo que por ahí parece nuevo, pero yo no quiero decir que esto es nuevo, porque fíjense, o sea, yo les hablaba de un libro que me daban a mí para leer, y a quienes estudiábamos economía política hace muchos años, varias décadas ya atrás, la misma materia que ustedes en esta misma cátedra de economía política, y ya leíamos un libro de Galeano que además lo escribió Galeano en aquel momento. ¿De qué hablaba? Y ponía también, si ustedes leen a Galeano cualquier libro, les puedo hablar del libro de los abrazos, si quieren, que lo tengo acá a mano en mi biblioteca. En ese libro hay cuentos cortos, pero en esos cuentos cortos también él hace críticas de esta índole y reivindica a los colectivos de los pueblos originarios y a quienes están protegiendo la naturaleza. Bueno, qué sé yo, es innumerable la cantidad de cuestiones que se pueden relacionar con esto. Así que, bueno, un poco esa es la idea, ¿no? De que con esta materia vayamos viendo cuáles son los aportes también que nos trae. Y esto, por ejemplo, cuando yo les hablaba acá, fíjense,
acá, economía ecológica y cuentas nacionales, iba a ser mucho más difícil pensarlo, ¿no? Como cuando hablamos de economía feminista y cuentas nacionales. Ay, no, pero no tiene nada que ver. Y sí, tiene que ver, porque justamente lo que tiene que ver es lo que no estamos viendo, lo que no se está contemplando, lo que se oculta, ¿sí? Pero no quiere decir que no está, porque estamos hablando de cosas que ya se veían hace un montón. Lo que quiere decir es que, bueno, el desafío también, y no es un desafío para mí como profe o para mis compañeros de cátedra, es también para ustedes, es para todos nosotros. Es un desafío que tenemos que asumir como algo cotidiano, y yo no digo que tienen que estar todo el tiempo yendo a marchas y si están con la pata quebrada, no pueden ir a una marcha, bueno, eso quiere decir que entonces no podemos hacer nada. No, tiene que ver con esto, con poner de relevancia cuestiones que están acá al lado nuestro, que están en el cotidiano de nuestras vidas. Ya lo decía Sofía al principio de esta reunión, una problemática que se vive en su ciudad y también una problemática que se vive en casi todas las ciudades y localidades más pequeñas que rodean esta ciudad. Y bueno, yo les hablaba del humo que venía de las islas, no porque fuera, ay, qué terrible el humo de las islas, que es muy terrible, pero bueno, es una práctica re arraigada entre el capitalismo y que antes no era cuestionada por la ciudad. No era cuestionada y no era tan aberrante como es ahora, porque ahora es tan aberrante que el humo es tan terrible que se mete en la ciudad y ahí los rosarinos se enteran de que está pasando eso. Si no, antes solo nos enterábamos de las cosas aberrantes que pasaban en el humedal, los que damos vueltas por ahí, más que nada a modo recreativo, y por eso digo, ni siquiera es necesario enarbolar una bandera para hacer este tipo para poner en vista este tipo de cuestiones. El derecho ambiental. Profe. Sí, ¿quién habla? Sí, justo yo también pensaba eso mismo, que está bueno, como comenté la otra vez en la charla de economía feminista, estos lugares para que se pueda debatir, que tengamos la oportunidad, porque también mismo, como los poderes económicos justifican y tienden a tapar todo esto, entonces, para que esta charla está bueno para dejar de ignorar parte de la realidad que atravesamos y que no favorezca tanto al egoísmo colectivo. Los medios de comunicación también tapan y bueno, en los engranajes del mercado también, porque como decíamos antes, no importa si aumenta la producción, no interesa a costa de qué, y a través de la contaminación, la pérdida de recursos, de afectar la salud de las personas, como en un caso comentaba en Cañada, que hay mucho cáncer, lamentablemente, a costa de eso, de la fumigación. Sí, tal cual. Bueno, un poco eso, un poco es relacionar lo que nos pasa en el cotidiano, lo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas, lo que le pasa a nuestra comunidad, ¿sí? A las personas que viven cerca nuestro, estos flagelos que se dan en mayor medida en las ciudades que están siendo fumigadas. Y bueno, y todo esto, o sea, es poner de relieve, bueno, también lo podemos relacionar con nuestra clase que vimos hace poquito sobre pobreza, indigencia, población, ¿sí? Este tema que tanto nos preocupa desde la clase número 1, que es la distribución de la riqueza. Porque, bueno, que todo el tiempo estamos hablando con parámetros del capitalismo y muchas veces a través de esos parámetros también hablamos desde posiciones netamente neoliberales, y entonces nos olvidamos de todas estas cosas, ¿sí? Me estoy refiriendo a los medios, ¿no? A los medios, a lo que se puede ver muchas veces, que es lo que todo el mundo ve, y no es lo único que hay para ver. Por eso también digo que si podemos ver estas cosas, las podemos ver no como profesores o estudiantes de derecho, como abogados, que yo soy abogada, ustedes son futuros abogados, no como una profesión o un estudio particular, la podemos ver como ciudadanos afectados por todas estas cuestiones. Y además, bueno, que podemos estar llevando esto a otros lugares, a personas que nunca lo van a ver. Porque fíjense que nosotros ahí justamente hablamos de algunos autores hoy, y después cuando ustedes leen esta ficha van a ver todas las fuentes que nosotros estudiamos para poder compartir con ustedes todo esto. Y hay un montón de científicos que se formaron,
que saben mucho más que todos nosotros de todo esto que estamos hablando, y que están también llevando adelante una lucha a través de la comunidad científica, ¿sí? No es simplemente, bueno, esto es algo que corregir y lo dicen 3 personas aisladas de un grupo. No, es que hay un montón de grupos con diferentes problemáticas afectados y bueno, cada uno lo puede ver desde el lugar donde está. Entonces hablamos de los pueblos originarios, hablamos de los pueblos fumigados, hablamos de los pueblos que sufren la megaminería, eso simplemente por hablar de cuestiones que afectan a sectores de nuestro país. Pero después nos fuimos a Brasil, nos fuimos a México, toda Latinoamérica. ¿Sí? Y así nos podemos ir a todo el mundo. Nosotros hicimos un recorte y solamente estamos hablando de Argentina en un caso y de Latinoamérica por ser los lugares que más cerca nos quedan, ¿sí? Pero bueno, también se pueden analizar a nivel macro. Y también vimos cómo los países más desarrollados sacan para afuera sus actividades productivas contaminantes. No quieren decir que eligen nuevas formas de producir que sean menos contaminantes. Porque eso también existe, o sea, si nos ponemos a pensar, existe la agroecología, por ejemplo. Pero bueno, pero para el capitalismo tal vez no es tan buen negocio. Entonces eso es lo que tenemos que dejar de pensar. Tenemos que pensar en forma de producir que protejan más a las personas, porque esas personas que mueren de cáncer en tu pueblo, bueno, están afectadas también por el capitalismo y por un sistema de producción o sea, la gente que siembra desmedidamente lo hace para obtener dinero, pero esa producción no va para la alimentación del pueblo. Eso va para las exportaciones, bueno, es otra cosa, es otra ideología, no por criticar eso, sino por ponerlo de relevancia, por mirarlo. Bueno, es así, o sea, después, bueno, cada uno se dedica al sector de la producción que quiere y se autosustenta como puede, ¿sí? Pero hay que ver que hay otras alternativas. Es re interesante. Hay, por ejemplo, ingenieros agrónomos y hay grupos de personas que están también generando otras alternativas. Hay un pueblito cerca de Rosario, no sé si escucharon hablar, que se llama Lucio B. López. ¿O alguien vive por allí cerca? Bueno, ahí hay una comunidad de gente que está viviendo ahí y que, bueno, trabajan en pos de construir viviendas agroecológicas, de alimentarse con productos agroecológicos. Bueno, es una comunidad chiquita, en Córdoba también hay algunas comunidades que tienen esas características. Bueno, qué sé yo, yo no digo que nos tenemos que convertir todos en esa gente, porque esa gente, bueno, nada, hace ese proyecto y me parece sumamente interesante. Yo he tenido oportunidad de conversar con ellos, de compartir, pero bueno, es muy difícil que después podamos nosotros también convertirnos tan fácilmente a este tipo de vida, porque llevamos otro tipo de vida. Vamos al súper, compramos productos súper recontra mil elaborados, y tenemos trabajos que tal vez sean contaminantes, y decimos, bueno, loco, pero es nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, nada, lo que podamos hacer, por mínimo que sea, desde nuestras casas, desde nuestra realidad, desde nuestro cotidiano, para sumar a que esto se vea, va a ser que después vayamos de a poquito todos tomando conciencia. No es que tenemos que cambiar nuestra actividad de pleno, de ahora sí, para siempre, sino que, bueno, tomar conciencia nos va a hacer ver que hay mejores alternativas, nos va a hacer... Yo no sé, ustedes están yendo a la facultad, alguien está yendo, no sé si vieron o si sigue estando, porque yo... como estoy lesionada, no he ido muy seguido. Había un lugar donde se recolectaban ecobotellas. ¿Lo vieron alguna vez? En nuestra facu había una parte ahí del pasillo principal donde recolectaban ecobotellas. Bueno, eso parece una pavada, pero con eso se hacen ladrillos y lo podemos hacer todo en nuestras casas. O sea, en vez de tirar todos los plastiquitos de las cosas que tenemos a mano a la basura, lo podemos reciclar adentro de una botella. Y yo eso se los cuento porque es algo que hago yo acá en mi departamento, por decir alguna cosa chiquitita que podemos hacer. Y después, bueno, hay que ver los puntos donde se pueden entregar esas cosas, y esas cosas son más fáciles de reciclar porque ese trabajito chico que hace cada uno en sus casas después aporta a aquellos que trabajan con esos ladrillos de plástico, digamos. Bueno, un montón de alternativas que tienen que ver con esto. Vamos a seguir con lo que estábamos desarrollando. No sé, ¿alguien más quiere hablar al respecto? Pues les doy la palabra. Si no, vemos un par de filminas más y ya vamos terminando. Vamos a ver la relación de
de la economía ecológica, ya vimos los vínculos con distintas cuestiones, como bueno, recién veíamos con la economía feminista. Ahora vamos a ver, por último, los vínculos de la economía ecológica con la ecología política. ¿Sí? Bueno, estas dos líneas tienen el carácter transdisciplinario. ¿Sí? Vieron que el otro día, el lunes, hablábamos que los equipos que se ponen a estudiar sobre estas cuestiones son transdisciplinarios de variadas profesiones que uno ni se podía imaginar, y las detallamos el otro día. Bueno, la ecología política surge de la geografía humana y de la antropología social, y se dedica a estudiar cómo el poder político incide en los conflictos socioambientales. ¿Sí? Y acá, bueno, se conjugan estas dos cuestiones, el poder político y los conflictos socioambientales. En la práctica, lo que permite la ecología política es el surgimiento de alternativas productivas locales con una racionalidad ecológica. Estos son temas que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Fíjense, como la agroecología, que yo les hablaba recién, o la formación de redes nacionales o internacionales como observatorios de conflictos socioambientales. ¿Sí? También pueden computarse algunos logros en términos de cambios de la institucionalidad ambiental, como por ejemplo, y esto tiene que ver con esto, con lo que hablábamos recién. Si cada uno de nosotros y cada una de nosotros lo va viendo en sus casas, en su cotidiano, en su pueblo, en su ciudad, en su país, después eso se puede convertir en una política pública. ¿Sí? Y entonces acá, como ejemplo, ponen los referéndums, las consultas populares o nuevas legislaciones que contemplen estas cuestiones. ¿Sí? Por ejemplo, el veto a la megaminería por algunas legislaturas provinciales acá en Argentina, o la reglamentación de la distancia de fumigación. ¿Sí? Todos temas que ya hablamos en esta reunión. Pero bueno, eso tiene que ver con, como hablábamos el otro día cuando desarrollábamos economía feminista, ¿no? Cuando ponemos de relieve estos problemas que son reales y que afectan a las personas de las comunidades donde vivimos, ahí es donde también las políticas económicas van a tener que salir a proveer algo al respecto. ¿Sí? Entonces, bueno, la ecología política se ocupa un poco de eso. Ya vamos terminando. Bueno, esto de que ponerle valor a algo no siempre tiene que ser como sinónimo de atribuirle un valor monetario. La economía ecológica siempre descansa en la noción de la inconmensurabilidad de valores. ¿Sí? Este es uno de los principios o rasgos que la diferencia de la economía convencional. Entonces, como ejemplo, en un conflicto socioambiental se puede hablar, por ejemplo, de compensación monetaria de los daños sufridos por una de las partes, de derechos territoriales indígenas y derecho a consulta con poder de veto, de existencia de ríos, lagos o cerros sagrados, ¿sí? La existencia de restos arqueológicos o paleontológicos que deben ser preservados, aunque aparezcan en un lugar que es de propiedad privada de un particular, algunas cosas que tienen valor ecológico único, o los paisajes sin parangón, o las especies endémicas en peligro. Me hace acordar algunos programas de CQC, por ejemplo, donde iban a un lago que era inaccesible y que había que atravesar 20.000 obstáculos y problemas con los dueños de los lugares para llegar a un lago en la Patagonia. ¿Se acuerdan? No sé si alguien vio alguna vez esos programas. Pero bueno, sin ir más lejos, en Mar del Plata hay pocas bajadas que son públicas a la playa. En Rosario, si bien toda la costa de nuestra ciudad da al río, ¿cuánto espacio tenemos para bajar directo al río? Que no sea propiedad privada de una empresa o de... bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Todo eso forma parte de estos conflictos socioambientales que tenemos que visibilizar. En la práctica, lo usual es que ante ciertos conflictos se realicen análisis sobre costos y beneficios. ¿Sí? Esto volvemos a hablar en los términos que hablábamos hace un rato. Se presentan estudios del impacto ambiental de carácter cosmético. Esto quiere decir que no son
están ajustados a la realidad, con los proyectos ya en marcha, todo eso invisibilizando de vuelta las alternativas y los valores de quienes son pobres y sin poder, ¿sí? Fíjense que los grupos que nosotros vimos que salen a luchar en general son más vulnerados, ¿sí? Entonces, bueno, para taparlo a eso, ¿qué hacen? Bueno, y presentan análisis sobre costo y beneficio y algún estudio sobre impacto ambiental. Esto de los estudios sobre impacto ambiental parece algo recopado, pero a veces es un arma de doble filo, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, bueno, frente a eso se han venido publicando inventarios y mapas de conflictos ambientales para ponerlos de relieve, para que se vean, y destacar el carácter sistémico de estos, ¿sí? La ecología política, entonces, lo que hace es sostener, además, que los bienes comunes no son escasos, sino que la escasez se construye a través de determinadas prácticas de apropiación y despojo, de uso y de depredación. Esto tiene que ver con lo que hablamos todo el tiempo en esta reunión, de la acumulación originaria, de la propiedad privada, de la apropiación de la naturaleza, y bueno, estas normas capitalistas que son un tanto invasivas y aberrantes. Bueno, y para finalizar, entonces, lo que podemos ver dentro de esta relación entre la economía ecologista y la ecología política, es que la economía ecológica construyó varios indicadores y conceptos que nutren los discursos y luchas socioambientales, como deuda ecológica, pasivos ambientales, buen vivir, soberanía alimentaria, soberanía energética, intercambio ambientalmente desigual, ¿sí? Todo eso es producto de un esfuerzo científico, por eso yo les decía que no es tampoco lo que hacemos nosotros en el cotidiano, quienes no sabemos demasiado de estas cuestiones en profundidad, sino que hay grupos de científicos, acá en este caso un esfuerzo científico en ecología política, comparativa y estadística, y al mismo tiempo son manifestaciones también del movimiento global de justicia ambiental. Yo no preparé nada sobre estos dos puntos para ampliar, pero está interesante ampliar ahí, me parece. Este movimiento no solo realiza inventarios y mapas, y ofrece noticias actualizadas de fallecidos, represiones, victorias en los conflictos, sino que ha creado y está creando su propio vocabulario o terminología. Esto da la pauta de que es algo novedoso, que sigue siendo cuestión de estudio y de una materia en la que necesitamos seguir profundizando. Pero bueno, acá termina lo que les preparé para la reunión de hoy. Espero que les haya servido. Con esto vamos a dejar de compartir. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna reflexión final, ya estamos en horario. Bueno, ¿alguien tiene algo para reflexionar acerca de lo que hablamos? Si no, ya voy dejando de grabar primero.